Bueno, continuamos aquí en los matutinos, ahora vamos a la exposición de la palabra del Señor y como les dijimos, estamos en Josué capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, aquí ya el pueblo estaba empezando a tomar posesión de esta tierra que durante años ellos lo habían anhelado. Ya el pueblo que estaba aquí ya habían salido, eran simplemente unos niños cuando salieron de Egipto. Y hoy, bueno, ya eran hombres, mujeres, muchos tal vez eran ya padres de familia y eran los que iban a tomar la tierra. Pero antes de llegar a esa tierra prometida que durante años se escucharon, bueno, tenían que pasar un obstáculo. Y dice, bueno, la palabra del Señor que ellos partieron de Sitín, en el lugar que habían estado, y llegaron a la orilla del río Jordán. Y bueno, aquí ellos ya estaban observando lo que iban a atravesar. Tal vez recordaron cuando pasaron el primero cuando salieron de Egipto, ahora les tocaba atravesar otro río más. Y esta vez, bueno, dice la palabra del Señor que se quedaron 3 días ahí. Dios sabe por qué los detuvo durante 3 días. Lo cierto que durante esos 3 días tuvieron que estar buscando de la presencia del Señor, preparándose, y dice que los generales, las personas que están a cargo, los oficiales, recorrieron el campamento, esto que estaban encargados de lo que era estar al frente de la guerra, de las personas que se encontraban en su contra. Y bueno, dice que le avisaron a todos ellos que cuando vieran a los sacerdotes con el arca pasar este río, bueno, ellos tenían que prepararse para también empezar a pasar. Y es que la situación de ellos, pues Josué había entendido que no era contra los cananeos o contra sus enemigos o los que habían tenido anteriormente, sino que ya esto era como decir un tema espiritual. Ellos debían confiar en el Señor, porque una de las cosas que también el pueblo seguía a Josué, porque la presencia de Dios estaba con él, porque el pueblo, bueno, seguía a Moisés por todas esas señales que Dios hizo cuando estuvo Moisés vivo. Ahora ellos lo veían en Josué y entonces estaban haciendo lo mismo, obedecían a Josué porque la presencia del Señor estaba con él. Y así como Dios lo decía en el capítulo 1 de Josué, Dios le dijo en diferentes oportunidades que se esforzara y fuera valiente. Dios iba a estar con él y asimismo Dios lo iba a demostrar en este cruce que iban a hacer de este río, ¿verdad? Dice que ese río ya en ese tiempo que a ellos les tocó cruzar, según lo que he leído, ese río tenía las lluvias primaverales y sabes que durante las primaveras llueve y entonces se empiezan a llenar y entonces tal vez algunos pensarían cómo lo vamos a cruzar, pero ahí Dios una vez más, bueno, nuestros hermanos van a estar poniendo eso, cómo Dios iba a mostrar su poder a través de la mano de Josué. Y asimismo somos nosotros, para adquirir la tierra prometida, que es el paraíso, lo que nosotros tanto anhelamos como hijos de Dios. Bueno, tenemos que atravesar ciertos obstáculos, pero debemos entender que la presencia de Dios está con nosotros. Si nosotros realmente amamos al Señor, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, bueno, Dios nos dará esa fuerza y esa victoria para llegar a esa tierra prometida, al paraíso, para algún día estar sentados con ellos a la mesa y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que pasar ciertos obstáculos aquí terrenales, ¿verdad? Cuántas cosas como hijos de Dios a veces atravesamos, desprecios de nuestros familiares, de algunos amigos, o qué sé yo, morir muchas veces o todos los días morir a la carne por agradar al Señor. Y sobre todo otro obstáculo más grande, bueno, la muerte.
Si no morimos en Cristo, bueno, cuando venga el Señor, algunas de las dos cosas, pero tenemos que superar estos obstáculos para luego estar con el Señor. Entonces, que podamos entender que la presencia de Dios está con nosotros. Una vez que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, bueno, la presencia del Espíritu Santo reposa en nuestras vidas y es el que nos ayuda a avanzar y a estar firme para ese gran día glorioso de encontrarnos con el Señor. Israel estaba esperando una vez más que los sacerdotes estuvieran ahí, empezar a caminar porque sabían que la presencia del Señor reposaba sobre el arca. Bueno, cuando ellos vieron esto, bueno, ellos iban a entender que Dios les estaba ordenando algo, y así mismo somos nosotros. Podamos entender que Jesús es aquel que nos guía a toda verdad y hacia el paraíso. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que ahora mismo están conectados a todo esto que tiene que ver con Luz TV Barcelona. Gloria al Señor por eso. Bueno, el versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Que Dios nos continúe bendiciendo. Definitivamente el arca del pacto condujo a Israel. Qué importante es cuando el Señor nos orienta, porque si no hay la orientación del Señor, la dirección de nuestro Dios, obviamente vamos a caminar por donde no es. El Señor sabía que ellos nunca habían transitado por allí. Tenían un obstáculo al frente. Ellos habían visto la gloria del Señor, pero ahora tenían este río Jordán en el frente. ¿Cuántos obstáculos se presentan para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios nos ha prometido? Pero ya el Señor había establecido que el arca iba a ir delante de ellos. Y si el arca iba delante de ellos, iba la presencia del Señor. Decía nuestra hermana Lenny que esta batalla era espiritual. Y ciertamente eso lo comprendía Josué. Josué sabía que esta batalla no se ganaba con estrategias humanas, sino con la dirección del Señor, sino con el poder del Señor. Y él estaba plenamente convencido de que el Señor les daría la victoria. Qué maravilloso. Josué no había disfrutado tanto, yo digo, en la experiencia ahora como el hombre que estaba conduciendo a este pueblo, ahora ver cómo el Señor haría todo esto, declarar que el Señor haría maravillas, es un acto de fe. Y dice la palabra del Señor acá que había que tener distancia entre el pueblo y el arca. Obviamente ellos no podían desenfocarse, el arca estaba allí al frente, ellos tenían que mirar al Señor, no podían acercarse al arca. Y dijo aquí, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Obviamente es importante que comprendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Sabía que el pueblo debía estar preparado. Nosotros no podemos salir al campo de batalla sin preparación. Y la preparación de este pueblo debía ser espiritual. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para salir al campo de batalla, para obtener lo que Dios nos ha dado? Nosotros no peleamos con los que están a nuestro alrededor, no peleamos con la gente del gobierno, no peleamos con la gente que quizás se opone a lo que hacemos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ellos debían pasar el río, ellos debían alcanzar lo que Dios les había prometido, pero debían santificarse. Santificarse es apartarse para Dios. Ellos debían apartarse de las cosas comunes y acercarse al Señor, poner su vista y su mirada en el Señor. Era solamente eso. Para poder ganar una batalla tenemos que ser solamente de Dios. No podemos ser del mundo y también ser de Dios. Tenemos que ser completamente para el Señor. Jehová hará mañana maravillas. ¿Qué es algo maravilloso? Algo extraordinario. Ellos habían visto la mano de Dios.
Otro pueblo yo creo que no había visto cosas tan grandes como ellos habían visto, como habían sido testigos, y ahora podían ver cómo el Señor iba a hacer maravillas. Cuando el Señor a nosotros nos dice que va a hacer maravilla en nuestra vida, obviamente nos preparamos, estamos a la expectativa. No nos desenfocamos. Ellos iban a ver algo sobrenatural. Las cosas que Dios hace, las cosas maravillosas que Dios hace, no las hace más nadie. Él es un Dios extraordinario, sobrenatural, está sobre los límites del hombre, del ser humano. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Pero hay que santificarse para Dios, hay que apartarse para Dios. Nosotros somos de Dios, estamos convencidos que Dios nos da la victoria en todo lo que nosotros emprendamos. Este pueblo entendió el llamado de Dios a través de Josué, que debía santificarse, y obviamente vieron la mano de Dios obrando en su vida. Que Dios nos ayude para que también entendamos que esta lucha que nosotros tenemos es espiritual y que vencemos solamente si nos apartamos para Dios y le damos lugar a Dios en nuestra vida. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Un saludo a todos los hermanos que están una vez conectados a estos matutinos. Bueno, los invito a que me acompañen en la lectura del día de hoy, Josué capítulo 3 del versículo 6 en adelante. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. De verdad que grande y maravilloso es Dios demostrándose ante su pueblo, por medio de sus hijos, por medio de los hombres que Dios levanta a que hagan grandes cosas. Vemos a Josué en un nuevo reto, en una nueva experiencia, un nuevo llamado, viéndose comprometido también en este reto, en esta nueva experiencia, porque ya había muerto Moisés, había quedado atrás este gran hombre. Dice que como Moisés no hubo otro profeta como él. Moisés fue este gran líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo pasó por el desierto y estuvieron durante 40 años en el desierto, viendo solamente el poder de Dios por medio de este hombre. Muere Moisés y tal vez el pueblo decayó, el pueblo se entristeció. Más allá de la muerte, en lo que había prometido Dios, tal vez el pueblo se encontraba en una situación de duda. ¿Qué pasará? Y aun cuando había una promesa, tal vez este pueblo veía estas promesas, ya muerto Moisés, como unas promesas vacías, tal vez unas promesas donde decían: ajá, ¿ahora qué haremos? Viendo un pueblo que dudaba todo el tiempo, aun cuando estaba el poder de Dios, la cobertura de Dios sobre ellos, siempre dudaban, siempre murmuraban, siempre estaban pensando en el pasado, en lo que habían dejado atrás, y no veían la gran promesa que era la tierra prometida. Pero ahora se levanta Josué con este nuevo propósito, este nuevo llamado a llevar al pueblo a aquella tierra prometida, al cumplimiento de aquella promesa. Entonces vemos a Josué ahora pisando y diciendo: bueno, vamos a la tierra prometida, a lo que Dios ordenó, pasemos el Jordán. Pero vemos que Dios también demuestra sobre Josué el poder y le dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dándole a Josué más de esa confianza, porque vemos que Josué fue un hombre, aun cuando fue aquel que se levantó como espía, fue aquellos que se mantuvo firme y de los que se mantuvo con la confianza plena en el Señor. Y acá vemos cómo le dice al pueblo: bueno, pasemos. Mandó el arca adelante como Jehová lo había ordenado. Simboliza el arca, como lo decía nuestro hermano Rafael anteriormente, la presencia de Dios. Y no solo que representaba, era la presencia de Dios en el pueblo. En la cobertura, era una protección sobre su pueblo, era la salvación. Vemos como en diferentes relatos bíblicos esta arca iba en el pueblo, no solo adelante, en este momento iba adelante porque Dios los mandó que fuera adelante. En otros momentos iba dentro del pueblo
y estaba en medio de su pueblo cuando establecían el tabernáculo, el campamento, estaba dentro de su pueblo. Este arca del pacto era el corazón, la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Y en este momento iba delante de ellos, simbolizando que primero va la presencia de Dios. Mandemos a Dios adelante de todos nuestros propósitos, en todas nuestras metas, en lo que Dios nos mande en nuestro ministerio, tiene que ir Dios delante de nosotros. No dejemos a Dios de último, dejémoslo que vaya delante de nosotros, abriendo el camino, abriendo el Jordán. Seguimos leyendo por acá en el versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estará contigo. Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Tal vez tienes un propósito, dices, bueno, mi propósito no es como el de Josué, bueno, pero tienes un llamado especial a llevar la palabra de Dios. No te venzas ante la duda, ante un riachuelo que se presente. Sigue adelante en el propósito que Dios te ha llamado. Dios está con nosotros para cumplir ese gran propósito que ha dado en tu mano. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Hay veces debemos escuchar la palabra de Dios cuando Él nos dice, porque entra la duda en nuestra vida, ellos estuvieron unos días ante el Jordán y tal vez habrán dicho, bueno, ahora cómo pasaremos este Jordán. No era lo mismo que pasaran 2 espías que fueron anteriormente, ahora era un pueblo con todas sus pertenencias, con todas las cosas, con el tabernáculo. ¿Cómo pasaremos ahora? ¿Será que nos llevará el río? Siempre dudando. Hay veces se nos presenta la duda, pero este momento Dios le daba confianza tanto a Josué como al pueblo. Ved, id adelante y escuchad la palabra de Jehová. Dios prometió que le iba a entregar la tierra prometida, que los iba a llevar hasta ese lugar, y en este momento ellos estaban apoderándose de esta palabra que Dios le había dado para obtener lo que Dios le había prometido. Entonces no dudemos, hermanos, sigamos adelante, sigamos confiando en las grandes promesas que Dios tiene sobre nosotros. No dudemos en este momento. Ellos iban más adelante a enfrentarse pueblos, a enfrentarse con Jericó, a tomar posesión de esta tierra, y tal vez veían grandes gigantes o grandes impedimentos, pero Dios le prometía tanto a Josué: yo estaré contigo así como estuve con Moisés, y al pueblo que escuchara las palabras, escuchara las promesas, porque la promesa iba a ser cumplida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos del verso 10 al 13 en el nombre del Señor. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Gloria a Dios. Bueno, qué lindo ver ya como quien dice a Josué en acción. Ya él tiene las promesas de parte de Dios, ya Dios lo ha animado, ya Dios le ha dado palabra. Ya ahora sí, ya Josué se siente más seguro que al principio, ¿no? Porque al principio para él fue duro pensar que iba a tomar el lugar de ese gran líder como fue Moisés. Y aquí comienza ya el paso a la tierra prometida. Aquellos que duraron tantos años esperando, por fin están a las puertas del cumplimiento de aquella gran promesa que Dios había hecho para ellos, ¿verdad? Y vemos aquí que él le dice, Josué les da la seguridad que el Señor va a estar con ellos, que el Señor está en medio de ellos, y que él iba a echar a aquellas 7 naciones delante de ellos. Lo más lindo, amados hermanos, para nosotros es tener la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, mi hermano, no debemos tener ningún temor de nada.
Sabemos que Él nos va a dar la victoria. Sabemos que Él va delante de nosotros. De hecho, Él les dijo, ¿verdad?, que el arca del pacto iba a ir delante de ellos. ¿Qué significaba el arca del pacto? Significaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Esto traía confianza en el pueblo. ¿Por qué? Porque las naciones que estaban allí eran naciones idólatras, eran naciones que adoraban a muchos ídolos, pero ninguno de esos ídolos podía librarlos, mas ellos iban con el único y el verdadero Dios. Y me encanta esta expresión, como dice ahí, el Señor de toda la tierra, porque el Señor era Dios no solamente del pueblo de Israel, sino también de esas naciones a las cuales ellos iban a conquistar. Dios es Señor de toda la tierra. Por eso nosotros podemos sentirnos confiados, vayamos donde vayamos, mi hermano. Usted vaya a Europa, a la China, vaya donde sea, usted tiene la confianza de que allí eso le pertenece al Señor. Y en una ocasión yo pensaba aquello, ¿no?, que a veces el mundo se adueña de las cosas y se piensan que ellos son los dueños. Pero el otro día fuimos a un parque a hacer un ayuno con unas hermanas, ¿no? Y quizás uno en principio pues mira un poco alrededor y la gente lo mira a uno como un poco extraño, unas personas allí orando, ¿no? Pero de pronto Dios trajo esa convicción a mi corazón y dije, no tengo por qué sentirme incómoda porque Dios es el Señor de toda la tierra. Así que este parque le pertenece al Señor. Y si a alguien no le gusta, pues lo siento. Porque si en este parque la gente viene a hacer deporte, la gente viene a divertirse, hasta hacer brujería, van a los parques, ¿cómo no vamos a ir los hijos de Dios a orar? Así que es lindo saber que Dios tiene control y Él es el dueño de toda la tierra. Y entonces les dice que tomen a 12 hombres, ¿verdad? Uno que represente a cada tribu de Israel, y que en cuanto las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová pisaran allí el río Jordán, dice que las aguas del Jordán se dividirían. Les está anunciando otro gran milagro. Así como Dios utilizó a Moisés y abrió el Mar Rojo, ahora va a utilizar a través del liderazgo de Josué para abrir allí el Jordán, para que se secara el Jordán, ¿verdad? Y las aguas iban a quedar en un montón y ellos iban a poder pasar en seco. Otra vez, hermano, mire cuántas cosas Dios le mostró al pueblo de Israel. Cuántas cosas era para que ese pueblo le amara, le sirviera, para que ese pueblo viviera agradecido y apasionado. Sin embargo, conocemos la historia del pueblo de Israel, que es la misma historia de nosotros, que si nosotros nos descuidamos, es capaz que olvidemos las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros no nos apercibimos, hermano, es muy fácil para el ser humano olvidar. Mire cuántas cosas Dios le está mostrando al pueblo de Israel. Están a las puertas de ver otro gran milagro. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? No había ocurrido nunca. Primera vez que el Jordán, ellos iban a pasar el Jordán y el Señor va a abrir ese río para ellos. Así que si siempre le digo al Señor, cuando veo algo difícil, digo, Señor, para ti no hay nada imposible, porque así como tú abriste el Jordán, así, o el Mar Rojo, así tú lo abrirás para nosotros. Pero me parece algo clave aquí, clave para mí, es en el momento que los sacerdotes colocaran allí las plantas de sus pies. Lo que quiere decir, amados hermanos, que para ver esos milagros de Dios nos tenemos que avanzar. No puedes esperar ver, porque la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Josué creyó a lo que Dios le habló. Y con esa misma fe y con esa misma autoridad, él impartió al pueblo aquella palabra. Y el pueblo, más adelante, vamos a ver cómo vio la gloria de Dios una vez más. Y efectivamente podrían decir, así como Dios estaba con Moisés, así Dios estaba con Josué. Porque esta fue una evidencia más del respaldo de Dios, de que Dios iba con ellos. Así que no tengamos temor de nada, mi hermano. No tengas temor cuando tengas que conquistar cualquier situación. En las batallas diarias que tú estás viviendo, ten esa fe y esa confianza de que Dios está contigo. Y así como Él hizo estos grandes milagros para el pueblo de Israel, Él sigue haciendo esos milagros porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra en los versos 14 y 15. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto,
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, ¿no? Aquí vemos lo que estaba aconteciendo, ¿no? El pueblo ya iba camino a esa tierra prometida. Y vemos en el primer capítulo de este libro, ¿no? Cuando el Señor le dice a Josué, levántate y sé valiente, cruza el Jordán, ¿no? Y no sé si a lo mejor algunos saben, el Jordán es un río muy caudaloso, tiene muchas corrientes, no era fácil cruzar el Jordán, ¿verdad? Pero el Señor prometió estar con Josué y con el pueblo de Israel y le dijo que tenían que ser esforzados y valientes. Mi amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos ser esforzados y valientes, creer en ese Dios de promesas, en ese Dios de milagros, en ese Dios que ha prometido estar con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. En todo momento el Señor está de nuestro lado, y así el Señor estaba en ese momento en el pueblo de Israel, estaba en medio del pueblo de Israel. Aquí dice que ellos llevaban el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto representa la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba allí con ellos, y cuando ellos decidieron pasar el Jordán, ellos tocaron el agua. O sea, esto no fue de que el Señor les prometió que iba a abrir el Jordán y lo abrió antes de que ellos pasaran. No, mi amado hermano, ellos tocaron el agua. Y esto me llama mucho la atención porque el Señor nos da muchas promesas, ¿verdad? El Señor promete estar de nuestro lado. El Señor tal vez en este momento te ha dado una promesa de sanidad, te ha dado una promesa de restauración. Pero resulta que pasan los días, pasan los meses y nada pasa, no acontece nada, todo sigue igual, ¿verdad? En ese momento, cuando ellos fueron a cruzar el Jordán, ellos tocaron el agua. Y esto me llama la atención, ¿por qué, mi amado hermano? Porque el Señor quiere que nos probar nuestra fe. Probar nuestra fe si realmente nosotros estamos confiando en Él. Yo en lo particular he sido una persona muy ansiosa. A mí me cuesta muchísimo esperar. O sea, yo quiero que todo suceda de una vez, que todo sea rápido ya, para ayer es tarde, ¿no? Como dicen por ahí. Y el Señor me ha procesado mucho esa área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es cuando nosotros queremos, mi amado hermano, es cuando el Señor decide, es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, ¿no? Y aquí el pueblo de Israel estaba ansioso tal vez porque quería llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? Quería ya llegar a ese lugar y el Señor ya se los había prometido, ¿sí? Pero cuando ellos llegaron y tocaron el agua, tal vez les entraría duda, ¿no? Como que bueno, el Señor nos dijo que iba a abrir el Jordán y no ha pasado nada. O sea, estamos aquí en la orilla y todavía nos toca el agua. O sea, no ha abierto el mar, el río en ese momento, ¿no? Y eso suele pasar, mi amado hermano, cuando nosotros estamos esperando esa promesa y cuando vemos que pasa el tiempo, pasan los días y no pasa nada. Es como que bueno, Señor, pero tú me lo prometiste, pero entra la duda, ¿no? Como que ¿será o no será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y bueno, el pueblo creyó en el Señor, creyó en esa promesa que el Señor le había dado. Y algo que me llama la atención es que ellos tenían el arca del pacto. O sea, la presencia del Señor estaba sobre ellos. Cuando la presencia del Señor está sobre nosotros, mi amado hermano, no hay río que no se abra, no hay promesa que no se cumpla. El Señor cumple sus promesas. El Señor no habla por hablar. Él cuando cumple, Él cuando promete, lo cumple. Entonces aquí dice que cuando los llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, era como tiempo, no sé, como de primavera, y tal vez habían muchas lluvias, el río estaba crecido, ¿no? Aparte de que ya era, el Jordán es un río caudaloso como tal. Tal vez en ese momento pues estaba
como que más crecido, ¿no? Y hay momentos en la vida de nosotros, cuando estamos esperando ese milagro, vemos como que todo está cuesta arriba, ¿no? Como que, bueno, pero todo está al contrario, al revés. Yo no le veo pies, no le veo cabeza, no le veo manos, no le veo nada. Uno está así como que caminando en lo oscuro y sin saber qué va a suceder, ¿no? Y tal vez ellos en ese momento dijeron, bueno, pero el Señor no ha abierto ese río, necesitamos pasar y no lo ha hecho, ¿no? Pero el Señor quería que ellos dieran ese paso de fe, que ellos tocaran ese río, que ellos tocaran, que ellos se mojaran. Y ahí entonces venía el Señor a abrir ese río y ellos podrían pasar. Y así mismo el Señor quiere que nosotros demos ese paso de fe. No podemos quedarnos cruzados de brazos, que el Señor nos da una promesa o nos da una palabra. Ay, bueno, me siento a echarme aire. No, mi amado hermano, tenemos que seguir adelante, tenemos que dar ese paso de fe, de confianza, de creer que si el Señor lo promete, Él lo va a cumplir. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Seguimos aquí en el matutino. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Bueno, ahí está Josué con los sacerdotes y el pueblo detrás de ellos, a la expectativa. Mire, la gente solemos ser así, esperamos tener el respaldo de la multitud para hacer algo, para emprender proyectos, para hacer cosas nuevas. Pero resulta que los proyectos no comienzan hasta que tú no comienzas. Tienes que dar el paso. Hay personas, hay pastores que piensan, oye, es que este sitio donde estoy es duro, es difícil, la gente no responde. Si yo tuviera 100 ovejas, seguramente el trabajo avanzaría más rápido, el trabajo sería más fructífero. Pero no, este sitio es difícil. Yo quiero decirte que tú eres el hombre que Dios escogió. Así como hay artistas de moda, así como hay hombres del día, el que da la noticia se hace tan famoso que la gente comienza a apreciarlo y tenerlo como algo suyo. ¿Por qué las telenovelas enganchan a la gente? Porque eso es todos los días, y dejan siempre el capítulo inconcluso. Mañana continuará, to be continuo. Pero hermano, y la gente a la expectativa, mañana va a pasar esto, mañana va a pasar aquello. Pues mis amados hermanos, así es la vida cotidiana de las personas. Poco a poco se van enganchando con las cosas buenas, con la gente que tiene cualidades. Así que tú tienes que seguir el trabajo que Dios te ha mandado hacer. No te detengas, haz el trabajo que Dios te mandó hacer. No te canses. La Biblia dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que da tú el paso adelante. Tú eres el hombre de Dios de este tiempo para ese pueblo, para esa ciudad, para esa aldea, para ese campo donde Dios te tiene. Comienza a hacer el trabajo. Siembra la palabra, da la palabra. Si es preciso, cierra tus ojos e imagínate que cuando estás predicando, le estás predicando a una multitud. Yo pasé los primeros años de trabajo aquí en España predicando al aire libre y nadie se acercaba porque no se veía eso. Aquí no se hacía campaña al aire libre. Y yo cerraba mis ojos con aquel frío de diciembre aquí, cerraba mis ojos y me imaginaba una multitud y decía, Señor, salva a la gente. Yo lo decía dentro de mí y hacía la oración. Pónganse la mano en el corazón, cierren los ojos, digan conmigo, Dios mío, en este momento me arrepiento. Mire, pasé un año así. Hubo una campaña que hice que duró 8 meses. Me quemaron la plataforma al final, así terminó la campaña. Me quemaron la plataforma y yo seguí la campaña sin plataforma, ahí en el suelo. Y
Gloria a Dios. No era fácil, pero hoy en día tenemos congregaciones, hoy en día tenemos iglesias numerosas, hoy en día la iglesia va creciendo, pero se tuvo que pagar un precio para establecer las bases. Así que no te rindas y ve delante en el nombre del Señor. Josué le dio la orden a los sacerdotes que tomaran el arca y avanzaran hacia el río Jordán. Ellos van avanzando, era tiempo de siega, el río estaba desbordado y Josué lo ha mandado. Eso parecía un suicidio. Ustedes están locos, es un río, no es el mar donde el que sabe puede flotar. En el río si no nada, si no sacude los pies y las manos, te hundes. Están ellos avanzando, ya está cerca, quizás quedan 2 metros para llegar a donde están las aguas. Y cuando los pies de los sacerdotes se mojaron, dice la Biblia, entonces las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón. ¿Cuándo se detuvieron? Cuando los sacerdotes se mojaron. Dicen por aquí que el que quiera peces, que se moje. Así que si tú quieres tener fruto de tu trabajo, trabaja. Si quieres tener fruto de una siembra, siembra. Si quieres tener fruto de ese trabajo que estás haciendo en la ciudad, no te pares, no te detengas. Dijo el sabio Salomón, en la mañana siembra tu semilla y cuando caiga la tarde, no repose, no dé reposo a tu brazo, siembra, porque tú no sabes qué es lo bueno, si lo uno o lo otro, como quien dice. Tú no sabes cuál es la semilla que va a dar su fruto, así que siembra aquí, siembra allá, siembra, que tarde o temprano la semilla dará fruto. Enviamos unos pastores allí a Guyana Inglesa a ayudar al director, al hermano Michael Espinosa. Y el hermano, Michael Ortega, no es Michael Espinosa. Y llegaron allá y empezaron a ir a los pueblos cercanos y empezaron a ir. Y ya el hermano tiene más de un mes. Se llama Abigail el pastor. Fue con su esposa. Y ayer hablé con él y me dijo, hermano, tengo grupitos por todos lados. Si nosotros uniéramos todos los grupos que tenemos, mire, tenemos cientos de personas. Pero ahí está la obra establecida. Y los obreros, resulta que hay muchos venezolanos que se han ido, ya han emigrado al país, y donde predican campaña, ahí consiguen algún venezolano de la Iglesia Luz del Mundo, que han sido obreros allá en Venezuela y se ponen a la orden, y ellos mismos quedan de pastores. O sea que no tenemos que importar pastores desde Venezuela a la Guyana Inglesa. Y así se está levantando la obra con fuerza, mientras que el hermano Crestien está ya en Surinam haciendo un trabajo también, y ya hay una parejita que se va con ellos para allá, siembra la palabra. Estos muchachos se sembraron allá y ya están haciendo un gran trabajo. La obra crece. Mis amados hermanos, cuando tú siembras la semilla y te acuestas, tú no te das cuenta en qué momento la semilla está creciendo, pero está creciendo. Hay personas que se sienten estancadas, que sienten como que no están progresando, como que no están haciendo nada. Eso te crees tú. Eso pasaba por mi memoria, por mi mente, cuando yo estaba comenzando el trabajo aquí en España. Pero fueron pasando los años y fueron pasando, de vez en cuando me detenía a observar el trabajo y no veía mucho rendimiento. Mire, pasé 3 años con una sola oveja. Eso sí, predicando 5 cultos al día por la calle, pero y sembrando. Y no me desanimé el primer año. Yo venía de hacer campañas grandes, pero no me desanimé y salí corriendo. No. Estuve sembrando la palabra, porque Dios me dio una promesa. Qué lindo es buscar orientación de lo que estás haciendo delante del Señor. Cuando llegué hice 3 días de ayuno, el Señor me dio un versículo en Proverbios 14:23, donde dice, en toda labor hay fruto, mas la vana palabra de los labios empobrecen. Yo entendí el mensaje clarito, habla menos y trabaja más. Así que estuve todos esos años. A los 3 años
empezaron las amigas de esta señora a visitarla. El Señor tocó sus corazones, se entregaron al Señor, y cuando teníamos ya 8 personas, ellas mismas propusieron que alquiláramos un local. Alquilamos el local, primero agarramos una carpa, nos quemaron la carpa. Bueno, gloria a Dios, no nos pusimos a pelear con nadie, no nos pusimos a lamentarnos, ay, la única carpita que teníamos nos las han quemado, ay, pobrecito de nosotros, no tengas lástima de ti, tú eres un siervo de Dios, y aunque pases por las aguas, eso no te quita nada de siervo, y aunque pases por el fuego, eso no te quita nada, no arderán las llamas en ti, no te anegarás aunque pases por los ríos y por las aguas, no te anegarán, porque el Señor dice, yo estoy contigo para liberarte. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Los que nos persiguen serán confundidos, no nosotros. Así que sal de esa incertidumbre, sal de esas dudas, sal de la quietud, sal de la desidia. Ya no quieres hacer nada, porque nada te da resultado. Mentira, ahí está sembrada la palabra. Un día comenzarás a ver fruto por todos lados y dirás, ¿de dónde? Esos son los años que llevas sembrando. Y verás cómo todo saldrá bien. Hay una canción muy de moda en estos días que la canta Redimido. Y ellos dicen, tanto lo dicen en español como lo dicen en inglés, todo va a estar bien. Todo va, aquí el que canta es el hermano Mejía, Rafael, pero yo me quedo mejor con la predicación. Entonces dicen, everything will be alright, que quiere decir lo mismo, todo va a estar bien, y nosotros también agarramos la palabra para decirte que todo va a estar bien. La Biblia dice, decida al justo que le irá bien, así que te va a ir bien, decláralo, confiésalo, créelo en tu corazón y verás la gloria de Dios, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Bueno, dejamos a Josué con los sacerdotes a punto de pisar las aguas, el temor, el miedo, ¿qué irá a pasar cuando sales a un país? ¿Qué irá a pasar allá? ¿Me irá a aceptar la gente? ¿Irán a recibir mi mensaje? Mire, si Dios te trajo es porque Dios te dio un mensaje. Aún no lo entiendes, aún no lo sabes, pero cuando abras tu boca, la gente se dará cuenta y dirá, trae un mensaje para este país. Fui a Noruega, estuve predicando en algunas iglesias en Noruega, y cuando el hermano que me traducía, perdón, Noruega no, sí, Noruega, bendito sea el Señor, voy mezclando un país con otro porque ya se nos olvidan las cosas, pero el pastor cuando me despidió me dijo, hermano, vuelve, yo entiendo que Dios te ha dado un mensaje para mi país, así que vuelve, yo te espero para acompañarte en la traducción. Y ese hombre quedó tan contento con la visita que un día me dijo, me voy contigo para Sudamérica. E hizo el recorrido, yo hacía el recorrido en 3 meses de 10 países. Cuando íbamos por la mitad le pregunté, ¿cómo te sientes? ¿Te está gustando? Me dijo, como él me oía mucho la palabra, estoy reventado. Cuando yo llegaba cansado en la noche decía, estoy reventado. Él me dijo, estoy reventado, pero con ánimo de seguir. Esto es una historia. Cuando regresó escribió un libro sobre ese viaje y quedó muy contento contándole a la gente lo que habíamos hecho. Así que ahí está Josué con los sacerdotes. Está a punto de pisar las aguas, pero no echan para atrás. Algunos quizás van medios temblando, pero siguen adelante en el nombre del Señor. Cuando el primero de ellos se mojó los pies, entonces las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón. Ellos avanzaron y se pusieron en el centro del río y allí estuvieron hasta que todo el pueblo hubo pasado. Mira cómo dice el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron,
y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ellos pasaron el Jordán en seco. Los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán y las aguas se detuvieron. Los sacerdotes no pasaron, el pueblo pasó uno a uno. Algunos al principio con temor, pero después tomaron confianza porque veían el montón de agua. Era una muralla que se formó, pero ellos iban pasando lentamente. Iba pasando el anciano, iban pasando los niños, iban pasando las mujeres embarazadas. Pero la confianza de uno siempre está en lo que ve. Lamentablemente es así. El Señor le dijo a Tomás: porque has visto, has creído. Lo que vemos nos da ánimo para seguir adelante. Cuando ellos vieron sus pastores, sus sacerdotes allí en medio del río, y que el río no avanzaba porque allí estaban los siervos de Dios, ahí estaban intercediendo, ahí estaban con el arca del pacto, ahí estaban como señal: estamos con vosotros. Hermanos, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Alquilamos un local allá en Málaga. En la última parada del autobús, de ahí para arriba no había más nada. Y algunos me decían: ahí no va a subir ni Dios, me decían. Ese es un dicho que hay aquí muy popular. Le dije: no, si Dios fue el que me mandó ahí. Y Dios va a subir, va a llevar la gente, porque la gente oye la voz de su pastor, y si el pastor se va a una montaña, allá se va la gente. Jesucristo se fue a un monte. Y entonces el pueblo vio que se montó en la barca y se fue al río, y se fueron ellos caminando por tierra, dieron un rodeo al río Jordán y llegaron a donde estaba Jesucristo en el desierto y estuvieron con él. Jesucristo pasó, hermanos, con ellos, dándole el famoso sermón del monte, 3 días sin comer, y allí estaban recibiendo el sermón del monte. Al final, después que le dio todas esas enseñanzas, le dijo el Señor a los discípulos: dale de comer a esta multitud. Y ellos dijeron: Señor, tenemos 200 denarios en el tesoro, ¿pero qué es esto para esta gran multitud? Y el Señor les dijo: dale de comer. Entonces se acercó un niño y le dijo a uno de los discípulos: yo tengo 5 panes y 2 peces. Ese se lo llevó al Señor. Aquí está un niño que ofrendó 5 panes y 2 peces. Señor, si quieres te lo preparamos aparte, que la gente no se dé cuenta, escondido, para que tú comas. El Señor le dijo: mandad a recostar la gente. Y empezó a repartir los peces y los panes. Hermanos, comieron 5,000 personas, y cuando terminaron de comer, Jesucristo dijo que no se pierda nada. Recoger lo que sobró y guardarlo. Cuando recogieron 12 cestas de panes con peces, sobró, Dios va a bendecir, Dios va a llenar tus arcas, Dios va a llenar tu despensa, Dios va a proveer. Tú le estás sirviendo a Dios. Las aves no siembran, ni plantan, ni ciegan, y Dios las mantiene. Los lirios del campo, tan hermosos los lirios, y Dios cuida de ellos. Ni Salomón se vistió como uno de los lirios con todos sus trajes delicados. Pues así es Dios con nosotros. La gente espera verte caer, como decían de Jeremías: prevaleceremos contra él, lo veremos arruinarse, se caerá. Y entonces Dios animó a Jeremías porque estaba desanimado con tanta acechanza a su alrededor. Y entonces cuando Jeremías vio la presencia de Dios con él, dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen serán confundidos. No vas a ser confundido tú, van a ser confundidos los que te persiguen, esperando tu mal, esperando que seas destruido. Hubo una hermanita que se enojó conmigo porque me celebraron el cumpleaños y no le invitaron a ella. Una sorpresa me dieron a mí, pero ella me culpó a mí. El pastor hizo su cumpleaños y no me invitó, pero lo voy a hacer sufrir ahora. Duró 1 año metiendo los diezmos en una lata y teniéndolo debajo de la cama.
Hermano, y ella sufría más porque veía que yo no le hablaba de los diezmos, ni me quejaba de las necesidades, ni nada. Y decía, yo veo a ese pastor más feliz, yo quería hacerlo sufrir, pero no sufre ese hombre. Hermano, al año estábamos recogiendo ofrenda para abrir la radio y ella dijo, hermano, no recoja más porque yo tengo los diezmos de un año guardados. Quería hacer sufrir al pastor y contó el testimonio. Hermano, trajo la latica donde traía los diezmos y eso alcanzó para alquilar un apartamento, para arreglarlo y adecuarlo para que fuese una radio. Hermano, Dios está con nosotros y nosotros no le servimos a la gente ni a las organizaciones, le servimos a Dios, le servimos, recuerda siempre esto, le servimos a Dios. Ahí están los hombres de Dios protegiendo. Pon tu corazón por tu rebaño y sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Preocúpate por tus ovejas. No seas indiferente ante la situación. Si alguna oveja se queja, casi siempre es cuando tiene problemas y necesidad y no ve a su pastor por ningún lado. Así que procura conocer el estado de tus ovejas. Acércate a ellos cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad. Acércate a ellos cuando tienen angustia y ellos se sentirán como la oveja perniquebrada cuando el pastor la toma en sus hombros. Y mientras va arreando a todo el rebaño, lleva la piernita quebrada encima del hombro. Así se sentirán la oveja. Así que pastorea, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, me ama, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y las ovejas dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En tierra de delicados pastos me hará descansar, me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. El Señor quiere que entremos en su reposo. Aquellos sacerdotes se pararon en el medio del Jordán y todo el pueblo fue pasando hasta que pasó hasta el último. Bendito sea el Señor. Métete en medio de la tormenta con tu oveja. Métete en medio de sus problemas con tus ovejas. Y cuando alguien quiera hacerte de sedición, es más fácil pescar en una nevera. Yo soy muy malo, no tengo mucha paciencia para pescar. Cuando veo que no agarro ningún pez, me voy y los dejo ahí. Quédense en su río, yo me voy a mi casa. Pero cuando viene la arribazón, cuando llega el tiempo de los peces, el río se llena y la gente pesca hasta con sacos. Pero yo no iba a pescar, yo me iba a la casa de los hermanos y decía con un saco, vengo a pescar, abría la nevera y llénela, pastor. Eso es más fácil llegar a las iglesias ya formadas, visitarla, decir, traigo un mensaje para ustedes y después conquistar a las ovejitas y decirle, he abierto un local, visítame. Y cuando estás allí le dicen, mira, tu pastor tiene gente, quédate conmigo que Dios te necesita aquí, y así lo engañan y así lo llevan. Eso es traición, esa es una mala forma de trabajar. No robes ovejas, no saque a la gente de las iglesias establecidas porque los amañas. Llega un momento que no se acostumbran en ninguna iglesia y no se adaptan y viven de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia y llegan a viejos sin dar un fruto. Gente que solamente están pensando en ello, es que yo necesito llenarme. Tratamos de que una hermanita diera clase de escuela dominical y nos dijo, yo necesito aprender yo y ustedes me van a poner a enseñar. Le dije, es que nosotros aprendemos más cuando enseñamos que cuando recibimos la enseñanza. Hermano, el profesor se gradúa y no sabe cómo enseñar, pero cuando comienza a enseñar allí es que aprende. Así que en el nombre del Señor, pon manos a la obra, pon tu corazón por tu rebaño, ponte en medio de los ríos para que los ríos pasen por los lados de ellos, por encima, pero no les sacudan, no les hundan, no le aneguen, sino que allí estés tú como protector en el nombre del Señor. Pon tu corazón por tu rebaño. El buen pastor su vida da por sus ovejas. El asalariado, cuando ve venir el lobo, sale corriendo. Pero este trabajo no se hace por dinero. Hay pastores que reciben su salario en la iglesia porque, oye, de algo tienen que vivir, pero que su corazón no esté en el salario.
que aunque falte el salario, él pueda orar a Dios, al que suple todo, para que Dios le supla y él poder seguir sirviéndole al Señor. Que Dios nos ayude. El versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Los sacerdotes no salieron de aquellos ríos caudalosos, de aquellos ríos desbordados. Ellos no salieron hasta que todo el pueblo hubo pasado. Así que siempre es el primero que va adelante y el último que se va. Dicen que el capitán es el último que deja el barco. Muchas veces se hunde con el barco, pero no sale abandonando las ovejas. Esos pastores que están pastoreando y un día deciden dejar a sus ovejas para buscar una mejor vida. Hermanos queridos, el Dios que piensas tú que te va a suplir allá en aquel país próspero, también te puede suplir allí. No salgas huyendo de la economía porque estás pasando pruebas. Busca a Dios y el Señor es Dios en cualquier país donde te encuentres y Él va a suplir tus necesidades en el nombre del Señor. No salgas corriendo. Otra cosa es que Dios te haga un llamado. Otra cosa es que Dios te escoja para el ministerio y te diga: ven, sígueme, y tú salgas siguiendo al Señor al lugar donde Él te ha encomendado. Yo salí de Venezuela ya hace 44 años. Mis amados hermanos, cuando la economía estaba por lo alto, próspera Venezuela, $1 valía 4 bolívares. Hoy hay una inflación, hermano, de un 400%. Es tremendo. Y ya la última vez se hablaba del 10.000%. Eso es una barbaridad. Que Dios nos ayude, pero Dios está con ustedes. Los milagros que oímos continuamente es que Dios sostiene al pueblo, de que Dios sostiene a su iglesia, Dios sostiene a los obreros. Hay un mover de Dios, hay un avivamiento, porque Dios se sigue moviendo. Así que allí donde estás, a los amigos, yo les muestro el camino hacia el mejor pastor del universo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que como oveja que se ha escapado del redil, vuelve a casa, vuelve al redil, y el Señor te esperará como el buen pastor que es, y te tomará en sus hombros y vendará tus heridas. Así que allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Vamos a entregarte al Señor. Cierra los ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío, en este momento, yo yo abro mi corazón y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues todo me sale mal. La Biblia dice que no nos afanemos, pero no tengo ni para comprar comida. ¿Es malo andar así? Te aconsejo que pongas tu confianza en el Señor. La Biblia dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Basta a cada día su propio afán. Confía en el Señor. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. De repente te ha faltado poner tu confianza en el Señor. Por supuesto que no te vas a meter en un chinchorro, confiar en Dios. Tú tienes que buscar el pan de cada día. Tienes que salir a hacer algo en el nombre del Señor. Sabes lavar, sabes planchar, sabes cocinar, sabes hacer dulce. Haz algo que sea productivo en el nombre de Jesús.